¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las audiencias previas al juicio del considerado cerebro del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed y otros 4 acusados por haber asesinado a más de 3.000 personas, se reanudaron hoy con la asistencia de familiares de las víctimas en la prisión de Guantánamo, en Cuba. Tras más de un año en suspenso por la pandemia, además del cargo de conspiración, están imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo, y en caso de ser condenados podrían incluso enfrentarse a la pena de muerte, cuyo método lo decidiría finalmente el secretario de Defensa. Pero para añadir un poquito más de tensión, la nueva comparecencia coincide con esa caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán tras 2 décadas de guerra, y que los talibán, de vuelta al país, han concedido como su gran victoria. En tan solo días, además, se suma ese simbólico 20º aniversario de los fatídicos atentados que las agencias de inteligencia están volviendo a señalar en rojo ante esa posibilidad de nuevos ataques terroristas. Actualmente solo quedan en la prisión de Guantánamo 39 de los cerca de 800 reclusos que llegó a albergar tras su apertura en el año 2002, ordenada por el entonces presidente George W. Bush en respuesta a los atentados del año 2001. Hay apenas una decena en el proceso de juicio, 5 de ellos como parte de la planificación de los ataques contra Nueva York y Washington, y 2 que han sido ya condenados, y los procesos están siendo o se han visto estancados por ese limbo legal que representan. Cuando se quiso juzgar a los ideólogos del 11 de septiembre en juzgados federales de Nueva York, el revuelo político obligó a dar marcha atrás. Se tantearon entonces algunas posibilidades, diversas cárceles que podrían albergar a los detenidos, pero fue el propio Congreso quien se opuso frontalmente a que tocaran suelo nacional norteamericano. Según su razonamiento, si el juicio se declarara nulo, porque los presos podrían demostrar que fueron sometidos a tortura, podrían llegar a ser puestos en libertad dentro de los Estados Unidos. En el 2006, además, el Tribunal Supremo decidió que el sistema de comisiones militares ideado por la Casa Blanca violaba también las leyes internacionales y que las convenciones de Ginebra debían aplicarse a los detenidos. Hace casi 20 años, una veintena de detenidos por el ejército norteamericano durante los primeros meses de la guerra de Afganistán llegaba a esa base naval a bordo de un avión militar C-141 que había partido de Kandahar el día anterior. Vestidos con monos y con gorras de intenso color naranja, esposados de manos y de pies, fueron desplazados a Camp X-Ray, una cárcel al aire libre que se había utilizado por última vez para detener a los criminales cubanos que habían llegado a la base en el éxodo de los balseros en el año 94. El presidente Bush compareció ante la nación para explicar que eran terroristas asociados a los ataques del 11 de septiembre y que no se les iba a aplicar la protección de las convenciones de Ginebra que amparan a los prisioneros de guerra. Nacía así la cárcel más infausta de la guerra contra el terrorismo en una base naval alquilada por Estados Unidos a Cuba, con soberanía cubana sobre territorio enemigo y control norteamericano. Ya regresamos.